Discerniendo los tiempos, es el tema y parte 6 ya estamos hoy. Y hemos hablado de diferentes, de las diferentes formas de interpretar los últimos tiempos. Con eso comenzamos. Luego um, vimos el discurso de Jesús, o sea, sí, discurso lo llaman la profecía de Jesús en los 13 evangelios sinópticos, donde él habla de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y vimos que gran parte de eso obviamente ya se cumplió mediante la primera generación, como Jesús también dijo, todo esto va a pasar antes de que pase esta generación. Y vimos cuán significante es este texto, esta generación, que lo más probable es que Jesús se refería realmente a su generación. Después vimos el fin de semana pasado, también salimos un poco de este discurso y entramos un poco en lo que hablan Pablo, Daniel y Juan acerca del anticristo o la bestia. Lo comparamos con la persona de Nerón, quien gobernó desde el año 64, si recuerdo bien, 60 y algo hasta el 68. Y en ese tiempo Nerón fue un dictador, pero muchos escritores dijeron de él que no existió otro más cruel, más terrible que él. Para dar un pequeño resumen de él, era una persona muy sangrienta, asesinó a varias de sus propias esposas, asesinó a su madre, se casó castró y se casó con un niño. Se casó con otro hombre también que no mencioné el sábado pasado. Entonces, un hombre muy sucio, muy depravado, muy perverso, y un hombre que cabía las descripciones del anticristo. Además, también con la marca de la bestia, Nerón tenía su marca, o sea, en su tiempo las monedas, a las monedas se les llamaban marcas que usaban para la compra y venta de mercancías, y en esta moneda o esta marca estaba una imagen de él con su nombre, Nerón César, que en hebreo, calculado los números, nos da exactamente el número 666. Entonces, datos muy importantes, muy interesantes que aprendimos. Además de eso, también la historia, o sea, hay escritores que dicen ahora esto no es tan, digamos, no se puede saber de exacto si es así o no, pero historiadores dicen que también en ese tiempo era práctica el hecho de preparar un documento, o sea, de que todo mercadero, cada persona que quería comprar y vender mercadería, tenía que tener un certificado del gobierno romano en el cual constaba de que ellos habían cumplido con su adoración al emperador, en este caso a Nerón. Entonces, sin este papel, sin este certificado, tampoco podían hacer compras y ventas. Datos muy, muy interesantes que todos, o sea, caben en esa descripción del anticristo y de lo que él haría. Pero ¿qué pasa después? Tenemos muchas otras profecías que aparentemente no han ocurrido todavía, o que muchos ponen en el futuro. Y queremos hablar de algunos de estos. Hoy y vamos a poder tocar solamente un tema. O sea, en las próximas 3 semanas, les voy a explicar lo de esa forma. En las próximas 3 semanas vamos a hablar de 3 puntos que yo quería hablar hoy. Pero de tan largo que se me hizo el mensaje, vamos a comenzar con el primer punto nada más hoy, y después el siguiente sería ahora sí en 2 semanas, no en una, en 2 semanas. Vamos a seguir con el siguiente punto y luego seguimos. Tal vez metemos 2 puntos en el siguiente mensaje, eso vamos a ver. Pero lo que hoy vamos a hablar son de los presagios o las señales que precedieron una gran tribulación, y vamos a hacernos la pregunta, especialmente en el próximo mensaje, vamos a hacernos la pregunta: ¿puede ser que la gran tribulación de la cual habló Jesús ya ocurrió también en el primer siglo? Porque ya hemos visto muchas cosas que ya podemos decir, bueno, estos obviamente pasaron.
Y hemos hablado un poco de esta gran tribulación, pero vamos a entrar más en detalle y vamos a escudriñar un poco qué nos enseña la historia a través del historiador Josefo, como también de Tácito y otros escritores como Eusebios y otros que escribieron después, más tarde. En Mateo 24, del 15 al 22, del 15 al 22, ya hemos leído ese texto anteriormente, pero quiero repetir esa parte porque en los próximos 2 mensajes vamos a enfocarnos en esto, porque aquí habla justamente de la tribulación que Jesús mismo profetizó que iba a venir sobre la tierra. Y Jesús dice que así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio. Ahora, ¿se recuerdan? El sábado pasado hablamos de este horrible sacrilegio, que cabe mencionar que Nerón puso su imagen en el templo de Dios y paró los sacrificios diarios que se hacían ahí. Hasta personas como Josefo y otros escritores también reconocieron y dijeron, esto es obviamente de lo que habló Daniel. Y Jesús aquí también dice, del que habló el profeta Daniel. Entonces, el que lea, que lo entienda, dice Jesús otra vez. Los que estén en Judea huyan a las montañas. Y saben, lo interesante aquí es que cuando esto ocurrió, los judíos, los cristianos, huyeron hacia las montañas. Ellos salieron de Judá, de Judá, de Jerusalén específicamente, salieron, corrieron y se fueron hacia las montañas, mientras que todos los demás se escondieron en Jerusalén. Después Jesús dice, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en su campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación. Ahí está la palabra gran tribulación. De ahí tenemos ese término, gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Dice. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Y después sigue diciendo que uno será quitado, otro será dejado, y personas, teólogos entonces dicen, bueno, acá habla del rapto, pero hablando del rapto, vamos a hablar de eso en algunas semanas de ahora, y vamos a ver si realmente se refería al rapto aquí o no. Pero aquí Jesús nos habla de una gran tribulación que vendría sobre la tierra. Sí, señores, me están avisando que mi volumen es un poco bajito, entonces déjenme ver un ratito cómo puedo hacer eso más. A ver, voy a acercarme un poco más porque este micrófono aparentemente no está agarrando muy bien mi voz. Podemos hacer otra cosa también acá. A ver si me escucha mejor ahí. ¿Probando? ¿Sí? Yo creo que ahí ya me van a estar escuchando mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Lo que vamos a hacer hoy es estudiar historia, netamente historia. O sea, casi netamente historia. Vamos a ver qué es lo que dijo este famoso Josefo, de lo cual hemos hablado mucho ya últimamente, y después también vamos a ver un poco qué es lo que dice Tácito con respecto a lo que vamos a estar viendo hoy. Después de lo sucedido con Nerón, lo que hablamos el sábado pasado, después de esos sucesos, de esos acontecimientos, hubo un año muy inquieto para el reinado de Roma, para los romanos. Hubo mucha guerra civil y hubo 4 emperadores que se levantaron y cayeron uno después de otro. Varios murieron en ese proceso, 2 se suicidaron.
y, y fue un tiempo de mucha inquietud y de guerra civil entre los romanos mismos. Después de estos, o sea, después de los primeros tres, los cuales fueron Galba, Otto, y no Otto de Alemania, sino Otto, y después Vitelio. Y después del emperador Vitelio se levantó el emperador Vespasiano. Vespasiano ya era un comandante, uno de los comandantes de Nerón. Nerón le había enviado a Vespasiano, casi suena a marciano o algo así, ¿verdad? Nerón le había enviado a Vespasiano para que él calme la situación en Jerusalén. Él le había dicho ya que se tenía que ir a Jerusalén, tenía que ponerle un stop a esa gente, porque estaban siendo muy rebeldes los judíos y ya les había dado el orden de destruir el templo, pero no había ocurrido todavía en ese tiempo. Entonces Vespasiano, él se levantó contra de Vitelio, porque Vitelio también no estaba, toda una historia detrás de eso también, lo cual es muy interesante. Si les interesa historia, lean Las guerras de los judíos, escrito por Josefo Flavius. Él escribe bastante acerca de esas guerras que ocurrieron en ese tiempo. Y bueno, pero en resumido, Vespasiano mismo, él gobernó, él logró establecer un reinado que en Roma iba a quedar por los siguientes 27 años. Y de esos 27 años, 10 años él mismo gobernó hasta que él falleció, y después su hijo, primero su hijo Tito, creo, tengo que chequear un poco acá, Tito gobernó, y luego también Domiciano, sus dos hijos siguieron, le sucedieron en el reinado. Fue en este tiempo de Vespasiano que la destrucción del templo y de Jerusalén ocurrió. Y un dato interesante que aprendí hoy es que con las riquezas que fueron sacados del templo fue construido el famoso Coliseo. ¿Se recuerdan del Coliseo? Aquí les pongo una foto. Eso es el famoso Coliseo de Roma. Este Coliseo fue construido en el año 71 comenzaron su construcción y terminaron en el 79, algo así. Entonces, después de la destrucción de Jerusalén, este Coliseo fue construido con el dinero que sacaron, con el oro y la plata y todo eso, que sacaron del templo en Jerusalén. Un interesante dato que pensé que iba a compartir hoy con ustedes, porque hasta hoy día está parado este edificio. Se puede ver en Roma este edificio como un monumento, como un recordatorio del templo caído. Interesante hecho, ¿no? Pero la gran pregunta es: ¿qué realmente ocurrió en los primeros años del gobierno Vespasiano? O sea, vamos a ver un poco estos acontecimientos de Vespasiano en sus primeros años. Y es posible que Jesús se refería a estos acontecimientos cuando dijo: porque habrá una gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora, ni lo habrá jamás. De esto vamos a estar hablando hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de los presagios, que yo creo que nos dan una muy buena indicación de que sí, estos tiempos se trataban de esta gran tribulación. Pero vamos a hablar solamente de los presagios, de algunas cosas muy interesantes que ocurrieron. Y después, en el próximo mensaje, vamos a hablar de detalles de estas mismas guerras. Así que creo que va a ser muy interesante. Para mí este tema es fascinante, y por eso también estoy tardando un poco en pasar toda la serie, porque no quiero dar así pedacitos nomás y dejar datos muy importantes, aunque estoy dejando muchos datos muy, muy significantes, porque nuestro tiempo siempre es corto. Lo que vamos a hacer vamos a ver las 7 señales. Y es interesante, Josefo nos relata de 7 señales, exactamente 7 señales o presagios, los llama él, porque son
acontecimientos que ocurrieron antes de que ocurrieran las últimas y peores guerras, que en sus propias palabras indicaban lo que estaba por venir. Algo muy importante notar antes de que entremos en estos presagios, quiero leer algo de Josefo acerca de lo que él pensaba de estas guerras que ocurrieron en este tiempo. En su prólogo a la obra de la guerra de los judíos, Josefo escribe: porque la guerra que los romanos hicieron con los judíos es la mayor de cuantas nuestra edad y nuestro tiempo vieron, y mayor que cuantas hemos jamás oído, de ciudades contra ciudades y de gentes contra gentes. O sea, Josefo dijo: no existieron guerras más grandes que estos, no existieron guerras peores que las que ocurrieron en este tiempo. Y después dice: así fue que los miserables fueron engañados en ese momento por charlatanes y falsos mensajeros de la deidad, los judíos, mientras que no escucharon ni creyeron en los portentos manifiestos, o sea, en las señales manifiestos que predijeron la desolación que se avecinaba, lo de Nerón, sino que como atónitos y desprovistos de ojos y mente, ignoraron las claras advertencias de Dios. Él habla de estas advertencias y presagios que Dios envió al pueblo de Israel antes de que ocurrieran todas esas cosas. La primera de estas, vamos a hablar de las 7 brevemente, porque veo nuestro tiempo se nos va rápido, así que brevemente vamos a entrar en estas 7 señales. La primera de la cual habla Josefo es una espada que apareció en el cielo. Y lo voy a leer para que vean que yo no estoy creando eso. Vamos a leerlo del libro mismo de Josefo, que es este libro. Yo lo tengo en inglés, pero le hice la traducción. Hay también una traducción en español, un poquito complicadito el español, es un español un poco viejo, pero se puede entender. Y Josefo mismo escribe, dice: así fue cuando una estrella que se parecía a una espada se paró sobre la ciudad de Jerusalén, y un cometa que continuó durante un año. Imagínense eso. ¿Alguna vez han visto un cometa durante mucho tiempo? O sea, más que unos minutos. Generalmente un ratito nomás está ahí. Dice: durante un año apareció un cometa en el cielo y una estrella que tenía la apariencia de una espada. Por un año fue visto. Eso fue en el año 66 después de Cristo. Fíjense que una espada, la forma que una espada tiene es muy parecida a la cruz. Entonces, tal vez esta declaración de Jesús en el discurso del oliveto, cuando él dice, del olivo, el discurso del olivo se llama, creo que el oliveto lo llamé la vez pasada, del olivo, discurso de olivo se llama en español, se cumplió con el signo de la espada en el cielo, cuando Jesús decía: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todos los pueblos de la tierra llorarán cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No lo sabemos, pero esto fue una tremenda señal en el cielo, una cruz o una espada que estaba sobre Jerusalén por un año, y un cometa que no se apagaba por un año estaba sobre Jerusalén. Y no solamente Josefo, sino que otros en su tiempo, y claro, los mismos líderes de Israel decían: esto es una señal, esto es un omen, esto es un presagio de algo que viene. Luego, la segunda señal, un pequeño accidente aquí. Luego la segunda señal, una luz brillante. Así que de nuevo, cuando antes de la revuelta, esos
Josefo otra vez escribiendo, leo nomás de su libro, dice: así que de nuevo, cuando antes de la revuelta y la conmoción que llevó a la guerra, es decir, antes de la guerra, en el momento en que la gente se reunía para la fiesta de los panes sin levadura, el 8 del mes de Nisan, en la novena hora de la hora 3, o sea, en la novena hora de la hora de la noche, eso es más o menos las 3 de la madrugada, una luz tan brillante que se muestra alrededor del altar y el santuario del templo, que parecía ser a plena luz del día. Y esto continuó durante media hora. Fíjense en eso. Él dice que en el templo, en el lugar alrededor del altar, de repente aparece una luz tan brillante como que pareciera ser de día. Y eso por media hora se quedó ahí esa luz. Josefo sigue escribiendo, él dice: para los inexpertos esto fue considerado como un buen augurio, un buen presagio, una buena señal de algo. Pero por los sagrados escribas fue interpretado de inmediato de acuerdo con los acontecimientos posteriores. O sea, en otras palabras, lo que Josefo está diciendo, que inmediatamente los escribas dijeron: no, este es un presagio, este es una señal de que algo grande está por ocurrir. Y más tarde se dieron cuenta que era. Luego él graba otro presagio, pero muy, muy raro. Y esto, aunque sea tal vez difícil creer, lo confirma la historia. Él decía que, o sea, voy a leer, dice: en esa misma fiesta, justo después de la segunda señal, la gran luz sobre el altar, o sea, justo después de la segunda señal, esta gran luz sobre el altar, una vaca que había sido traído por alguien para sacrificar, dio a luz, justo antes de que fuera sacrificado, a un cordero en medio de la corte del templo. Imagínense eso. Una vaca da nacimiento a un cordero. En medio del templo que está por ser sacrificado, la vaca está por ser sacrificado y da a luz a un cordero. Si eso no es un presagio, algo muy, muy llamativo, algo muy significante, no sé, ¿qué va a ser? La cuarta señal o presagio de lo cual habla Josefo es que la puerta es que la puerta del oriente se abrió por sí misma. Habrán escuchado del portón del oriente, que era una entrada por lo cual era la misma entrada por lo cual Jesús también entró en Jerusalén, y por lo cual hay profecías que él iba a entrar de nuevo por este portón, por esta puerta. Por eso más tarde también los musulmanes hoy día lo tienen sellado, dicen: acá no va a pasar. Pero puede ser que Jesús ya pasó por ahí, porque escuchen lo que dice nuestro amigo Josefo. Él dice: la puerta oriental del patio interior era de latón. O sea, latón es un metal muy, muy pesado y muy maciza. Y cuando se cerró hacia la noche, apenas podía ser movida por 20 hombres. Necesitaban 20 hombres para cerrar ese portón, sujetado con barras de hierro a cada lado. Tenía pernos que se hundieron a gran profundidad en un umbral que consiste en un sólido bloque de piedra. Esta puerta se observó a la 6ª hora de la noche, es la medianoche, para abrirse por su propia cuenta. Los vigilantes del templo corrieron e informaron el asunto al capitán, y él se acercó y con dificultad lograron cerrarlo de nuevo. Imagínate eso, un portón enorme, fuerte, que toma 20 hombres para cerrarlo, y luego lo cerraron con pernos y le aseguraron de que esa puerta ni un hombre lo iba a abrir. Sin embargo, todo por sí solo se abrió. ¿Un presagio? Yo creo que sí.
Luego, hablando todavía de lo mismo, él dice, esto nuevamente para los no iniciados, o sea, los sencillos, parecía el mejor de los presagios, ya que suponían que Dios les había abierto la puerta de las bendiciones. Entonces, ¿qué pasa acá? La gente común estaban diciendo, eso es señal de que Dios abrió las puertas de bendición para Jerusalén. Ahora vamos a ganarle a los romanos, ahora sí vamos a conquistar. Eso es lo que decían los judíos, ya que suponían que Dios les había abierto las puertas de la bendición. Pero los eruditos, los que habían estudiado, los sacerdotes y ellos, dice que entendieron que la seguridad del templo se estaba disolviendo por sí sola y que la apertura de la puerta significaba un regalo, una apertura para el enemigo, interpretando el portento o el presagio en sus propias mentes como indicativo de la próxima desolación. Entonces, para los que eran entendidos, decían, no, ese es un presagio de juicio. Luego, esto era número 4, ¿verdad? Número 5 es algo que a mí me maravilla. 1, 2, 3, 4, 5. Número 6 ya. Es algo que a mí me fascina mucho. No, es 5. Que es una aparición de ejércitos en el cielo. Fíjense lo que dice Josefo. Dice nuevamente, no muchos días después de la fiesta del 21 de Artemiso, el mes de judío de Liar, que es a fines de la primavera, apareció un fenómeno milagroso, una creencia pasajera. De hecho, lo que estoy a punto de relatar, me imagino, habría sido considerado una fábula si no fuera por las narraciones de testigos oculares que lo vieron y por las posteriores calamidades que merecían ser tan señaladas. Antes de la puesta del sol, en todas partes del país de Judea se vieron carros en el aire y batallones armados que se precipitaban a través de las nubes y abarcaban las ciudades. Qué tremendo es eso. Eso me recuerda de lo que ocurrió cuando Eliseo y Giezi, su siervo, tuvieron el encuentro del ejército enemigo que venían para buscarle a él. Y Eliseo está sin miedo, pero Giezi está, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Estaba en pánico y Eliseo ora y Dios le dice, abre sus ojos para ver. Y de repente Giezi ve el ejército del cielo rodeándoles y o sea, como una clara señal de que aquí el ejército de Dios se está moviendo. Pero solamente ellos dos lo vieron, los demás no lo vieron. Aquí tenemos un acontecimiento donde personas por todo Judea lo vieron. Por todo lado se veía ese fenómeno, un ejército, carros de fuego y un ejército apareciendo en el cielo, en las nubes. Una gran señal que precedió antes de la gran guerra contra Jerusalén y el templo. Después el siguiente, el número 6 ya, fueron voces que escucharon voces. Leo nomás lo que dice Josefo, dice, además en la fiesta que se llama Pentecostés, los sacerdotes, 24 de ellos, al entrar al patio interior del templo por la noche, ya que su costumbre era cumplir con su ministerio, informaron, los 24 informaron que estaban conscientes, primero de una conmoción y un estruendo, un gran ruido que ellos escucharon. Y después de la voz de una hueste, un ejército, una voz de un ejército. Hemos escuchado esto antes, ¿no? Una voz de un ejército. Nos vamos de aquí. Es interesante que en el día de Pentecostés, exactamente 33 años desde el momento en que comenzó el evangelio en Jerusalén. ¿Se recuerdan? Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, el Espíritu Santo llena el lugar
escuchan estas voces y a partir, o sea, escuchan a gente hablar en sus propias lenguas, todo eso, ¿verdad? Y el evangelio comenzó a ser esparcido por todo Jerusalén, Judea, y se iba a los fines de la tierra. Exactamente 33 años después, en el mismo día, en el templo, 24 sacerdotes testifican escuchar una voz de un ejército diciendo: nos vamos de aquí. Qué presagio, ¿no? El último profeta que profetizó, de lo que sabemos que profetizó de acuerdo a Josefo, fue un profeta que se llamaba Jesús. Pero bueno, era un hombre raro, definitivamente no era Jesús como él lo describe, no era Jesús, era una persona muy interesante. Y voy a leer partecitas. Él tiene una parte bastante amplia, él explica cómo era este Jesús, pero voy a leer nomás una parte y después explico el resto. Él escribió, dice: pero otro portento, otra señal, otro presagio fue aún más alarmante, decía él, más alarmante que todos los que hemos visto hasta ahora. 6 hemos visto, el séptimo dice que era el más alarmante. Decía: 4 años antes de la guerra, en el tiempo de los tabernáculos, eso es en el 62, en el año 62, cuando la ciudad disfrutaba de una profunda paz y prosperidad, llegó a la fiesta en la que era costumbre de todos los judíos erigir tabernáculo a Dios, un Josué, o otra forma de decir Jesús, un Yeshua, hijo de Ananías, que era un campesino, y lo llama grosero, dice que era un campesino grosero, de pie, y vino de pie en el templo. De repente comenzó a gritar: una voz del este, una voz del oeste, una voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y el santuario, una voz contra el novio y la novia, y una voz contra todo el pueblo. Día y noche recorrió todas las callejones con este grito en los labios. Algunos de los principales ciudadanos, indignados por estas palabras malévolas, arrestaron al tipo y lo castigaron severamente. Pero él, sin una palabra en su propio nombre o para el oído privado de aquellos que lo golpearon, solo continuó sus gritos como antes. Entonces los magistrados, suponiendo, como era el caso, que el hombre estaba bajo algún impulso sobrenatural, lo llevaron ante el gobernador romano. Allí, aunque desgarrado hasta los huesos con flagelos, ni demandó por piedad ni derramó una lágrima, que simplemente introduciendo las variaciones más dolorosas en su grito, las palabras de su boca, respondía a cada golpe con: ay de Jerusalén, ay de Jerusalén. No lloraba, no perdía una lágrima, no daba lástima por sí, sino que cada golpe que recibía decía: ay Jerusalén, ay de ti Jerusalén. Cuando Albinus, el gobernador romano, le preguntó quién era y de dónde venía y por qué pronunció estos gritos, no le respondió una sola palabra, pero reiteró sin cesar su canto sobre la ciudad. Hasta Albinus lo declaró un maníaco y lo dejó ir. Durante todo el periodo, hasta el exiliado de la guerra, no se acercó ni fue visto hablando con ninguno de los ciudadanos, pero a diario, como una oración, repitió su lamento: ay de Jerusalén, ay de Jerusalén. Tampoco maldijo a ninguno de los que vencieron día y noche, ni bendecía a quienes le ofrecían comida. Para todos los hombres ese melancólico presagio era su única respuesta. Sus gritos fueron más fuertes en los festivales. Así que durante 7 años y 5 meses continuó su lamento. Su voz nunca flaqueó, ni su fuerza se agotó, hasta que el asedio, después de haber verificado su presagio, encontró su descanso. Porque mientras daba vueltas y gritaba en tonos penetrantes desde la pared: ay, una vez más a la ciudad y a la gente y al templo, mientras agregaba una última palabra:
y ay de mí también. Arrojó una piedra del balista, arrojó una piedra del balista y le golpeó y lo mató en el acto. Así que con esas siniestras palabras, aún en sus labios, falleció. Es difícil decir qué clase de hombre era. No sabemos más de él que eso. Algunos decían era un maníaco, pero lo único que tenía en su boca era ese presagio: ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Jerusalén. Y obviamente fue un presagio, obviamente fue un hombre que Dios usó para darle una señal a Israel, a Jerusalén, a su pueblo, que era hora de arrepentirse, que era hora de volver a Él. Estos escritos que hoy hemos contemplado, que hemos mirado, no solamente son escritos por Filo, o sea, nosotros, no Filo, Josefo. Nosotros solamente miramos los de Josefo hasta aquí, pero quiero leer todavía un resumen que hace Tácito en cuanto a esas mismas señales. Y Tácito escribe lo siguiente: es otra persona aparte que escribe lo siguiente, dice: hubo muchos prodigios que presignaron su ruina, que no fue evitada por todos los sacrificios y votos de esta gente. Se vieron ejércitos luchando en el aire con armas blándidas. Un fuego cayó sobre el templo desde las nubes. Las puertas del templo se abrieron de repente. Al mismo tiempo hubo una voz fuerte que decía que los dioses se estaban retirando, lo que fue acompañado con un sonido de una multitud saliendo. Todo lo que se suponía que algunos presagiaban grandes calamidades. Eso es del historiador Tácito en su libro o en sus escritos de los movimientos de tierra romanos en Jerusalén. Entonces, mucho que contemplar ahí, mucho que considerar y llevar en cuenta. Y el próximo mensaje vamos a ver algunos de los muchos detalles que nosotros encontramos después de esas mismas guerras que vinieron después de la aparición de esos presagios. Y yo creo que después de eso nos va a ser bastante claro y obvio que una gran tribulación ocurrió en ese tiempo, que hasta hoy por lo menos no lo hemos visto otra vez. Así que vamos a orar juntos y después le voy a llamar a Bruce para que podamos tener una breve conversación todavía acerca de ello. Y también les voy a dejar el link ahí en la página enseguida para que los que quieran conectarse en Zoom puedan conectarse con nosotros. Así que vamos a orar juntos para cerrar aquí. Señor, te damos gracias por esta noche preciosa. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu protección sobre nuestras vidas. Y, Señor, gracias que tú nos permites formar parte, Señor, de este reino tuyo, Señor, que está creciendo día tras día. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a afirmarnos en nuestra fe. Ayúdanos a entender, Señor, para qué es lo que nos dejaste, esos escritos de los últimos tiempos, para que tú seas honrado y glorificado a través de ello. En el nombre de Jesús. Amén.